Hola, hola. Bienvenidos a Chisme con Sentido. Hoy vamos a hablar acerca de un tema súper interesante. ¿Pero qué chisme con sentido? Ya hemos tenido algunos episodios previamente. Este es un espacio donde mostramos las realidades del CX y el EX. Mostramos historias auténticas, aprendizajes que transforman. Aquí no hablamos de suposiciones, hablamos con un café en mano y con diferentes personajes. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, el EX, un tema olvidado, desafortunadamente, en el ecosistema, en todo lo relacionado con experiencia del colaborador. Y tenemos unos invitados impresionantes. Estoy muy emocionado de contar, en verdad, con las invitadas de hoy. Tienen una experiencia muy profunda que nos van a ayudar a contar historias, no solamente de lo que ha pasado, de lo que creen que viene, sino también de lo que han vivido. Y vamos a empezar primero a presentarles a Paola Rendenberg. Ella es colombiana, radicada en Lima ya hace un par de décadas, y es Country Manager y socia de .it y Star Service en Perú. Quiero contar, wow, yo me he sorprendido cuando leí su bio. No creo que alcance a leerla toda porque nos aventamos toda la hora mientras lo leo. Pero bueno, les voy a contar unos puntos claves acerca de Pau. Pau es psicóloga, es coach humanista, ejecutiva, mentora con formación conductual y organizacional. Entonces, de entrada ya tiene unas bases para podernos dar a conocer un poquito desde una mirada mucho más científica, técnica, cómo poder abordar toda la parte de employee experience. Ella es egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá, tiene una amplia trayectoria en recursos humanos y a lo largo de su carrera se ha dedicado a acompañar a altos ejecutivos, líderes y colaboradores en el direccionamiento de su trabajo, de la mano con su posición y sus recursos. Ella regularmente acompaña y es parte de lo que vamos a abordar en este nuevo episodio, cómo entrenar equipos en programas de UX, efectividad, customer experience y en general. Pau tiene un estilo muy cercano que seguramente va a conectar con ustedes. Pero bueno, quisiera, Pau, bienvenida. Cuéntanos un poquito más acerca de ti. Y quiero empezar con una pregunta, pero bueno, primero darte las gracias por estar acá con nosotros. No, pues gracias a ustedes, de verdad que me encanta, entre otras cosas porque me encanta chismear, así que estoy feliz de poder venir a echar chisme, a echar rulo, decimos entre las mujeres también. Así que este espacio es súper chévere y al ser basado o al estar basado en anécdotas, pues estoy segura que va a ser absolutamente maravilloso. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla, pero también sabemos lo complicado que es. Entremos un poquito a la carnecita, Pau. Tú conoces muy bien con toda esta trayectoria, toda la parte de Employee Experience, trabajas día a día. Nos has contado unas historias fascinantes que me va a encantar que compartirlas con todos acá. Pero posiblemente nos podemos preguntar, ¿cómo se conecta la parte de experiencia de colaborador con experiencia de cliente? De pronto viven en alternos, en universos paralelos, a veces el Employee Experience, el Customer Experience. Cuéntame, ¿tú cómo ves cómo se puede unir o cómo se conecta esta experiencia del colaborador con la experiencia del cliente? Mira, te voy a contar dos cosas específicas. La primera es que algo que nos caracteriza en nuestro quehacer en DoIT y en Star Service es que si vemos que el colaborador o nuestro participante es tratado como ciudadano de segunda clase o se puede llegar a sentir como ciudadano de segunda clase, de entrada decimos no es el momento de entrar nosotros a hacer algo que no está funcionando a la interna, más o menos como solucionen sus problemas y de ahí nos traen a presentarles maravillas y cosas lindas. Okay. Por el otro lado, algo que conecta muchísimo y es una experiencia realmente transformadora que tuve a muy corta edad. Con esto les quiero decir que el tema de experiencia del colaborador, si bien no estaba explícito, era algo que ya se venía trabajando inconscientemente, podríamos decirlo así, hace muchos años, hace, no voy a decir cuántos, como, no sé, 25, un poco más de años. Mi primera experiencia laboral fue en Andrés Carne de Res, donde fui mesera y digo a mucho honor, me sellé 5 años y 7 años. Gracias a eso me pagué mi universidad, etcétera, etcétera. En fin, el cuento no viene de eso. El cuento es que Andrés Carne de Res, para los que lo conocen, es emblemático porque es lo más cercano a la perfección en términos de experiencia, así como cuando hablas de Disneylandia. Lo más cercano a la perfección. Okay. Y para que eso suceda, Andrés nos cuidaba un montón. Hagan de cuenta que éramos 150 chicos universitarios mesereando, atendiendo a más de 5,000 comensales. Algo bueno había que tener para nosotros, además de estatus, además de qué cool que yo trabajara en Andrés y más las propinazas que nos daban, etcétera. Realmente Andrés nos cuidaba mucho y hacía que trabajar ahí fuera
experiencia por un lado y sobre todo que lo hiciéramos con convencimiento, absoluto convencimiento. Entonces, es desde ahí que te puedo decir, total, si no se cuida del colaborador y de cuidar en Perú diríamos al chibolo, en Colombia diríamos al chino, ¿no? Yo uso aquí al chamaco, no sé, en fin, cuidarlos de verdad y sentirse cuidado, el colaborador no va a dar lo máximo para que realmente la experiencia se traduzca en lo que las empresas necesitan. Entonces, se conecta, obvio, que se pasa desapercibido, pues qué pena que lo dejen pasar porque realmente es fundamental. Oye, Pau, me encanta ver. Uy, me gustó mucho la referencia, o sea, es el Disney colombiano. Pudiéramos llegar a verlo. O sea, seguramente muchos de los que estamos acá apasionados por el tema de Customer Experience, sabemos o hemos escuchado o nos ha tocado alguna conferencia o quizá algunos hemos certificado de metodologías Disney. Hay muchas cosas detrás de una metodología Disney, ¿no? La parte de procesos, la parte la parte humana, la parte de empatía. Y nunca había escuchado, y tuve la oportunidad, yo soy de Ciudad de México, tuve la oportunidad de ir a Bogotá, tuve la oportunidad de ir a Carne de Res, Andrés Carne de Res, me sorprendió, o sea, literalmente cada detalle muy cuidado, la fiesta, todo lo que se genera está increíble, ¿no? Está muy bonito. Pero no había pensado esa correlación que puede haber justamente entre buenos procesos y una experiencia del colaborador. O sea, nos vas a contar muy buenas historias también. Seguramente. Agárrense, porque aquí lo que hay es mucha carne para compartir. Oye, ok, yo creo que ahí le vamos a ir a producción que nos vayan extendiendo el tiempo a 2 horas, porque seguramente, o vayan cambiando sus reuniones, porque seguramente esto se va a alargar muchísimo. Y es eso que, no ha llegado, Nancy, imagínate. Justo iba para allá, o sea, precisamente les iba a compartir, o sea, las invitadas de hoy, uy, no, yo estoy fascinado porque Pau, su gran experiencia, pero ahora precisamente vamos a invitar a Nancy. Ella es una gran amiga también del ecosistema, una gran mentora, que nos va a contar también un poquito acerca de sus experiencias. Entonces, me gustaría que la invitamos para presentarla y que empecemos un poquito a contar. Ella también sé que tiene muy buenas historias. Entonces, vamos a empezar a platicar un poquito de todo lo que podemos hacer. Entonces, Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola. Hola a todos. Hola, Paola. Hola, Dani. Yo encantada. Bienvenida. Gracias. Me emociona demasiado. Bueno, les voy a contar un poquito, bueno, no un poquito, un mucho, o un poquito de lo mucho que hace Nancy, porque mira, también sus biografías son hojas y hojas, y yo digo, ¿y cómo digo todo lo importante que han hecho las dos? Y eso es parte de lo que hemos buscado en este formato, hacer un chisme, pero con un gran nivel, ¿no? Es como, digamos, un chisme de lavadero plus o un chisme de lavadero VIP, ¿no? Donde podamos algo súper interesante. Bueno, les cuento un poquito de Nancy. Primero voy a empezar por la parte académica, porque ella tiene una gran experiencia, tiene un magíster en gestión humana, desarrollo organizacional, también es profesional en psicología, líder en coach, tiene una formación senior en talento humano en la Universidad de Michigan, también está certificada como Change Management. Entonces, wow, de entrada le apasiona el tema de employee, le apasiona la parte del desarrollo del talento, pero algo muy bonito y que resalta también de Nancy es que fue una de las 25 mujeres elegidas por el programa de Mujeres Rompiendo Barreras de la Universidad Externado de Colombia. ¿Qué es este programa? Un programa que potencializa el desarrollo profesional de la mujer directiva colombiana y actualmente se desempeña como mentora de otras mujeres ejecutivas y directoras de empresas. O sea, ya haber acompañado a otras ejecutivas para poderse desarrollar, para poderse impulsar, increíble, ¿no? También, Nancy, sé que te encanta la docencia, la mentoría. Entonces, de ahí de la mano, sé que también ya te has desempeñado en diferentes universidades, has tenido la docencia en maestrías, posgrados, algunas materias o líneas como pensamiento estratégico, perspectiva, gestión humana, desarrollo nacional. Bueno, aquí puedo seguir con todo lo que he hecho. Y además, y me gusta mucho cuando se combina la parte de docencia con la parte profesional o la parte técnica, porque uno pues aprende y eso luego lo estructura y va y lo comparte, ¿no? Entonces sé que también has tenido una gran experiencia donde has trabajado en más de 20 años, diferentes cargos directivos, gestión humana, administración, en empresas muy reconocidas en Colombia. Entonces, en verdad, Nancy, muchas gracias por el espacio. Sé que andas corriendo full a las 2. Un placer tenerlas por acá.
Gracias, Dani, gracias, Paola, y gracias, Dani, por esta presentación. Yo encantada. Y un saludo especial a todas las personas que veo conectadas. Veo presencia de México, de Bolivia, de Argentina, de Estados Unidos, de Chile. Qué rico, de verdad, me entusiasma mucho estar con ustedes y conversar de este tema tan valioso como es la experiencia del colaborador. Es un tema que tiene muchas aristas y delicioso poderlo conversar acá y entendiendo que esa experiencia del colaborador refleja todas las percepciones que tiene una persona a lo largo de su vida laboral con una organización. Entonces va a ser muy interesante esta charla. Totalmente. Oye, y empecemos a echar chisme, Nancy. Cuéntanos una historia de esas que te dejaron marcada, que conecte tu filosofía con Employee Experience. ¿Cuál? Sé que tienes muchísimas, o sea, has trabajado con cientos, miles de colaboradores, pero ¿cuáles son de estas que te marcaron y dijiste, puede estar un buen chisme para compartir por acá? Mira, te lo voy a contar como chisme consentido, porque Adelante. a lo largo de mi experiencia, pues he podido generar estrategias y metodologías para todo el tema de experiencia del colaborador, pero hay una cosa que me pasó recientemente, hace más o menos 3 meses. Entré al baño de la compañía, es una compañía inmensa donde hay más de 600 personas en un solo edificio, y escucho a una de las colaboradoras hablando con quien parecía su mamá por teléfono. Y le estaba diciendo, mamá, está haciendo mucho frío, me duelen las rodillas, me duele el estómago, nos tienen el aire súper frío, es parte de la estrategia que tienen aquí para que uno haga rápido el trabajo y se vaya, pero ya me estoy enfermando, tengo mucho frío. Y yo la estaba escuchando, yo estaba en el baño modular del lado y yo la estaba escuchando atentamente. La chica sale del baño y yo todavía no podía salir, pero alcancé a ver los zapatitos azules con unos moños por debajo de la puerta y yo le dije, hey, tú, la que estaba hablando del tema del aire. La chica siguió derecho y salió del baño. Entonces yo salgo y me encuentro con el pasillo y muchas personas caminando, pero la identifico y me le acerco y le digo, hola, fue inevitable escucharte hablar de lo que estás sintiendo en este momento y de un frío que me dices que estás sintiendo en tu puesto de trabajo. ¿Dónde es tu puesto de trabajo? Pues esto es un espacio inmenso. ¿Dónde estás ubicada? Entonces ella me muestra, subo con ella y efectivamente se había saltado un tema del aire acondicionado que no estaba manipulado por ninguna persona, simplemente se saltó y estaba haciendo muchísimo frío y ella asumía que era una forma de acelerarle su productividad. Ay, no. Y me entero es en el baño, escuchando en el baño su conversación. Pues subimos con todo mi equipo de talento humano, de SST, de bienestar a revisar qué pasó y pues le dimos una muy buena experiencia a ella porque no solamente solucionamos el problema, sino que fuimos más allá a entender que esas rondas diarias de estar pendiente de las oficinas, que a veces las personas sienten algo y no lo expresan, porque asumen que es normal o es natural. Y yo pienso que ahí se basa mucho la experiencia del colaborador. Debe bajar de una metodología, por supuesto, pero no debe perder el detalle de las pequeñas cosas que uno, y digo uno, los que tenemos el tema del talento humano cercano, lo podamos entender y lo podamos cambiar, transformar. Esa historia te la cuento. ¿Te imaginas? Oye, es que yo estoy aterrada, perdón, pero yo estoy aterrada, porque se imaginan el peligro de que eso que esta chica o esta persona ha asumido, que eso se socialice y se legitime como una práctica dentro de la compañía. O sea, es que lo que ella estaba diciendo, más allá de que tengo frío, es que así hacen que produzcamos más. Eso es terrible, realmente. Y lo que tú hiciste, mi querida Nancy, que me encanta, va muy en línea con este mensaje poderoso que transmite Resolve, que es escucha, entiende y actúa. Y actúa. O sea, andas con las orejitas paradas, que eso es gran responsabilidad de recursos humanos, ¿no? Las antenas paradas en todas partes. No te quedes solamente con lo que escuchas, entiéndelo y haz algo con eso, porque después, si no, la gente vuelve y juega que ya no cree en recursos humanos. Sí, uno asume y es un problema. Y más en modelos tan grandes como BPOs o empresas que tienen cientos o miles de colaboradores, es muy complicado llegar a ese punto, ¿no? Entonces, pues va a ser muy interesante precisamente esas historias que nos cuenten. Veo, por ejemplo, que las dos traen porras por acá, veo en el chat. Las dos traen porras, traen barra. Felicidades, gracias a todos los que se unieron también para compartirnos. Y también nos gustaría, compartan esas historias, compartan
esas historias de terror que ustedes han tenido desde algo ahí por el chat y por acá los compartimos, será muy interesante sumar. Recuerden que este es un espacio para juntos construirlo, entonces va a ser muy, muy bonito poder también leerlos, ¿no? Entonces, pero bueno, volviendo al punto que decía Nancy, o sea, a veces asumimos, ¿no? A veces trabajar en empresas tan grandes es complicado poder cómo conectar y buscar productividad, cómo conectar y impactar el ROI. En el CIEX se sufre mucho también el cómo medir tanto, escuchar tanto y conectar para impactar el ROI. En el tema del colaborador también, y no es algo tan visible, desafortunadamente también es algo que nos cuesta muchísimo poder hacer un modelo similar. Entonces, pero bueno, yo apasionado por la data, me gusta mucho hablar de datos que nos den un respaldo, ¿no? Porque a veces podemos sesgarnos, podemos pensar y decir, ay, es que yo creo y tengo un problema. Yo les digo a veces a mi equipo, no es como, ¿qué tan chiquito es? Es una piedra que vas a saltar, es una montaña que hay que rodear, ¿de qué tamaño es el problema? ¿No? Entonces, hablemos de datos y eso me gustaría para poner en contexto a todos y como tener una visión similar, ¿no? Hemos leído varios estudios que hemos compartido previamente y, por ejemplo, hay uno muy interesante de una investigación reciente, apenas de 2024, que nos decía que una experiencia positiva hace un 68% menos propenso a considerar dejar la empresa. Este estudio nos da una visión de que sí, claro, o sea, nos va a permitir poder impulsar a que nuestros usuarios no se vayan, ¿no? Y ahí creo que naturalmente podemos pensar en ciertos costos, ¿no? A lo mejor tasa de rotación, capacitación. ¿Qué representa, Pau, Nancy, que se nos vaya un colaborador? O sea, ¿cómo podemos abordar este dato? ¿Ustedes cómo lo han vivido precisamente en toda la experiencia que tienen? Pues mira, Daniel, a mí me encanta ese resultado, porque además de que es reciente, como tú dices, mostró una cantidad de información. ¿Qué representa que se nos pierda un empleado? Mira, no solamente representa el costo de selección que se va al bote de la basura, porque tienes que hacer exámenes médicos de ingreso, tiempo de tus psicólogos, tiempo invertido, curva de aprendizaje de esos primeros días. Entonces, realmente el costo del proceso de selección es un costo que impacta. Esa curva y esa reputación de la compañía de una persona que viene, está y se va. Y si llega otra, está y se va, ya son 2, ya son 3 que están diciendo algo está pasando aquí. Hay un costo por debajo y un costo que lo vivimos los departamentos de talento humano es cuando empezamos a llamar a las personas para que hagan parte de la organización y cada vez es más difícil atraer talento. Total. Cada vez, exactamente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está escuchando el mercado o qué está sintiendo? ¿Cómo se está lesionando nuestra marca empleadora con esa rotación de la compañía? Yo les cuento algo, aquí de metiche. A mí me dijeron que podía ser metiche y opinona, así que aquí voy. Contar lo que quieras, Pau, y lo que quieras, eso es lo importante, que aquí podemos decirlo sin filtros. Adelante. Sabrán que Perú es un destino gastronómico, ¿no? A nivel mundial. O sea, aquí ya se oye desde hace varios años que vienen los jeques árabes en sus aviones así ultra elegantes a hacer su ruta gastronómica y se vuelven a ir caleta, como dicen acá, a escondidas, sin que nadie se entere. En fin, entonces el tema de cuidar la gastronomía y cuidar esa experiencia es fundamental. Y hace un par de semanas escuchaba de un equipo de muchísimo nivel que me decían, oye, es que cuando se nos van personas del área de alimentos y bebidas, es súper difícil porque cuando convocamos la gente no quiere trabajar acá. Imagínense, o sea, ¿qué se está diciendo afuera? Eso por un lado, que lo acabas de decir, ¿no? O sea, cómo se pone en riesgo esa marca empleadora, esa marca de la empresa, el qué se dice, ¿no? ¿Qué está... A mí hay algo que me encanta y es muy do it. Los que estén por acá y hayan tomado curso con nosotros sabrán que este es uno de los clásicos de Paola, es ¿qué estás haciendo hoy para que se diga de ti lo que tú quieres que se diga? Entonces, esas acciones, imagínense. Por el otro lado está el tema de, tenemos una generación además, a la que el tema de la frustración y de que si sienten que tocan techo y todo el tema es como que, chao, me voy. Entonces, imagínense, no alcanzamos a lograr este sentido de pertenencia, este amor por la marca, cuando ya se van a ir y otra vez volvemos a traer gente nueva y tratamos de volver a enamorarlos. Entonces, este tema de cuidar de quienes ya están es fundamental, insisto, es fundamental. ¿Cómo lo ves, Nancy? ¿Crees que
sea responsabilidad de quién, esta parte, cómo podemos, yo lo veo muy difícil, porque yo lo viví, por ejemplo, desde la parte operativa, y yo decía, ¿cómo logro transmitir que el valor del equipo, el salario emocional, la gestión del talento, en verdad tiene un impacto, ¿no? Y que no va a afectar directamente con lo que, no va a ser un gasto, ¿no? Pero yo sé que tú has trabajado también con diferentes metodologías, has implementado cosas interesantes que nos puede ayudar a darnos una guía. ¿Cómo lo has llevado, Nancy, esta parte? Bueno, primero entendiendo que no es asunto de talento humano, no es asunto del que tiene colgado el nombre de gerente o director de talento humano. La experiencia del colaborador es asunto de todos en una compañía. Y fíjate que esa encuesta que tú estabas nombrando al inicio mostró además de ese 68% que la gente hoy en día está renunciando no solamente por su relación con su jefe, sino por la relación con sus compañeros. Los compañeros entran a jugar un papel muy valioso en este momento en las organizaciones porque son los que hacen que las cosas sucedan o que las cosas se tranquen o que las cosas avancen o que el ambiente se genere de una manera adecuada dentro de una organización. Solamente el hecho de tener la experiencia del colaborador alineada no garantiza que la gente no se va. De hecho, el 9% de la gente que está contenta, que está con una experiencia agradable, también busca, también se va. Pero el 42% de la gente que está aburrida, que está desmotivada con su experiencia, con lo que está viendo en esa organización, está buscando. Entonces, fíjate, como casi un 50% le está pesando a la experiencia del colaborador. ¿Que cómo se hace? Hay muchas metodologías en el mercado. Yo he aplicado una que me ha funcionado mucho, es una metodología de 7 pasos que ahora se las contaré con calma, pero es una metodología clara que te lleva por el camino a entender cómo se hace, cuál es el orden y cuál es la lógica para lograr una verdadera experiencia de colaborador. Y repito, la experiencia no es otra cosa más que la suma de las percepciones de una persona a lo largo de toda su vida laboral con una organización. Y a veces, Dani, solamente nos enfocamos en el momento de cuando lo traemos, lo contratamos, le damos la bienvenida, lo entramos a la sala para mostrarle todo lo de la organización y lo soltamos. Como la venta, ¿no? Cuando te seducen para que compres algo, después dicen, se olvidaron de mí. Chao, me metieron el oro y el moro. Y lo más triste, que si en el momento ya de irse, se nos olvida que es un colaborador, o sea, no, está todavía presente en la vida de la organización, porque es un ex de la empresa, es un ex que va a conversar, va a hablar, va a estar cerca, va a mantener una vida, va a necesitar una referencia, va a ir a un evento, todo el tiempo. Entonces hay que cuidarlo, desde que lo enamoro y lo traigo, hasta que lo acompaño a su puerta de salida a buscar nuevas opciones. Ok, pero a ver, diríamos acá en México, pidos. A ver, entendamos, me gusta porque creo que hay un punto importante en las conversaciones que es, o en esta parte de UX, creo que a muchos nos gustaría como entender qué es la parte de UX y qué no es qué no es Employee Experience. Entonces, eso nos va a ayudar mucho a hablarlo, ¿no? Porque si ahorita creo que inclusive sería bonito que nos respondieran en el chat, para ustedes, ¿qué es Employee Experience, no? O sea, ¿qué entienden por Employee Experience? Y juntos construyamos justamente hagamos una definición juntos, ¿no? Porque de ahí parte, ¿no? ¿Cómo lo estamos entendiendo y cómo lo vamos a abordar? Porque si no, podemos empezar a hablar de, no, y puede sonar a happiness, puede sonar a employee, puede sonar a desarrollo organizacional. Pau, tú has trabajado con muchísimas empresas, has desarrollado muchas metodologías también. Ambas obviamente han desarrollado, han rayado para poder todo ese conocimiento dar una estructura. Pero entonces, primero, antes de hablar de las metodologías de cómo desarrollarlo, hablemos de qué es Employee Experience. ¿Cuál es tu mirada? ¿Y qué no es? O sea, hablemos de mitos y creencias. ¿Qué es y qué no es Employee Experience? Esto me encanta porque es que yo quiero jugar. A mí me encanta jugar. Así que, Nancy, te voy a invitar a jugar para que construyamos juntos con toda la audiencia y entre nosotros qué es y qué no es. Así que vamos a jugar para que dejemos de... Dale, acepto el reto. Ya, genial. Listo. ¿Estás preparada? Aquí voy. Preparadísima. Listo. Vale, óyeme, entonces, UX, a lo que estamos llamando experiencia del colaborador, por si alguien se nos ha perdido en el camino, UX
¿Es poner fruta y cafecito en la empresa? No, si la persona tiene que mandar 3 correos para que le den el día libre. Cada proceso que estanca drena totalmente la experiencia. Ok. Oye, y uno de esos mensajes clásicos aquí de, oye, aquí encuentras a tu familia. Es que somos una familia. ¿Qué tal? Suena bonito, pero cuando hay que empezar a repartir las cargas y las responsabilidades, y si no te escuchan o no funciona esa familiaridad, se queda en un eslogan bonito. ¿Te imaginas? Ahí yo pienso en ese momento cuando la gente es como, ay, te vas a quedar, ¿no? Cuando estamos en presencial, ¿no? Ay, te quedas, y uno, sí, no, tengo tantas cosas que hacer. Ay, suerte, que te rinda. No. Y se van, ¿qué tal? Y se van. Oye, yoga los miércoles, yoga, pilates, ¿qué tal? ¿Eso sí es? Interesante, pero si el jueves las cosas no se resuelven, la carga vuelve el jueves y el viernes, es decir, eso tiene que estar dentro de un programa, ligado a una estrategia. Suelto, esporádico, no, debe estar pegando en algún lugar. Oye, como dirían aquí en Perú, qué pesada, ¿eh? Qué pesada. Entonces ya me voy con una más durita de esas que le gustan a Dani. La clásica encuesta anual, ¿qué tal? Sirve si los resultados se siguen, se les hace un seguimiento y si lo que se prometió hacer no queda en la historia. Si a los 2 meses la gente no se acuerda cuál fue el resultado y cuál fue el seguimiento, la encuesta no sirve. Qué difícil es cuando se abre como esa sección de quejas y reclamos, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Sí, es como que se les devuelve el número. Bueno, ya, entonces otra. Ok. Tecnología, ya. ¡Ay, te traigo nueva tecnología, muchachos! Aquí está. ¿Qué tal? Genial. Sí simplifica, sí sirve para mejorar el proceso, pero hay tecnologías que se traen y enredan más el proceso. Entonces, si es para simplificar y clarificar, bienvenida. Si no, es una carga más. Y si nadie te enseña a manejarla, por ejemplo. Ay, insisto que me la estás poniendo muy difícil. Me dijiste que te contestara, yo te contesto. Una muy pao. Los que me sigan en LinkedIn saben que yo siempre pongo hashtag actitud. Entonces, y ponle actitud, ¿qué? A ver, ¿qué me dices con eso? La actitud funciona cuando hay recursos, cuando hay responsables y cuando hay seguimiento. Puedo tener la mejor actitud, pero si no tengo con qué, cómo y con quién, no funciona. O sea, puro maquillaje. Se queda en maquillaje si es actitud solita, mera, como dicen en México, mera actitud. No, debe ir acompañada de responsables. Bueno, está bien ya, pues, me rindo. Entonces, en sencillo, Nancy, vamos a simplificarle la vida a la gente. ¿Qué sí es experiencia del colaborador? Mira, la experiencia del colaborador no solamente es un programa de recursos humanos, sino una estrategia integral de negocio que debe estar marcada desde la cabeza la que debe estar convencida y declarar cuál es la experiencia que quiere que vivan sus colaboradores. Y esa experiencia puede ser diferente en cualquier compañía, no tiene que ser exacta, pero debe tener unas bases en el liderazgo, en la comunicación, en los procesos, en el bienestar y en ese cuidado que le doy al colaborador. ¿Qué es? Pues definitivamente es lo que les he dicho desde el inicio, es un conjunto de percepciones, de emociones, de interacciones que una persona vive a lo largo de su relación con la organización, desde su primer momento hasta su último momento. Pero te la pongo más fácil, Paola, eso suena muy bonito en literatura, pero realmente si voy más allá, es que las personas tengan simplificada su existencia dentro de la organización, que tengan a quién acudir, que sepan a quién acuden cuándo, que su voz sea escuchada, que no se les humille, que no se les trate mal en ninguno de los espacios, ni por su jefe, ni por un colaborador, ni por un subalterno, no, que sea un ambiente de respeto. Eso es lo que vive el colaborador. El colaborador no le importa si la percepción fue A, si la emoción fue B, sino se lleva lo que sintió y la empresa que le está ofreciendo en su espacio para que pueda trabajar como debe ser, en un espacio de armonía. Y eso no quiere decir de facilidad, no todo fluye como en el jardín de rosas, pero realmente sí debe haber una facilidad dentro de la organización para los colaboradores.
Ahora sí te ganaste mis afectos otra vez. Ah, Quiero decir algo para cerrar esta parte. Entonces, sí es ayudar a que el colaborador no tenga desgaste en su día a día. Y cuando hablo de desgaste, es desde que las reuniones no sean una pesadilla, que los correos sean, como decimos en Colombia, unas pastorales. En peruano querría decir un correo demasiado largo que no sabes por dónde empezar a leer, etcétera. No es esa foto del viernes que se siente como que lunes, es como lo que se siente cada día. Yo insisto, y yo les digo a los participantes en nuestros cursos, EX no es que tú llegues un lunes con el cansancio y el agotamiento como si ya fuera viernes y sientas cada lunes como que te está pasando una planadora por encima cuando recién vas a empezar. Eso no es. Eso no ¿Estamos? Estamos. Pero entonces, en una forma más práctica, Paula, así cómo lo podríamos abordar, ¿cuál sería como su forma de definirlo? Ya vimos qué no es y qué no es, o qué puede ser, o qué puede parecer de mitos y creencias. ¿Cómo lo definirían, digamos, en una frase cada una? Es un conjunto de percepciones y emociones que tiene un colaborador a lo largo de su ciclo con una organización. Punto. Ok, me encanta, súper bien. Yo diría que tiene que ver con lo que sientes cuando vas a trabajar. Sientes en términos de las emociones, de compartir con la gente y todo, y sientes cuando tienes una tarea o una responsabilidad al frente. Que eso no sea realmente una pesadilla. Si tú sientes que en una organización es un reto, más no una pesadilla, eso es. Insisto, que el trabajo no te cueste la vida. Así es sencillo. Habría que ver ahí, y las invito a que después publiquemos algo, a hacer un comparativo, me imagino como un cuadro comparativo de esto es, esto no es, desarrollo organizacional, esto es happiness, esto es buena onda y estos son pizzas los viernes, ¿no? Entonces, para que podamos entenderlo. Hay un comentario al público que me gustó y que justamente Nora ahí nos compartió, me gustaría resaltarlo. Dice, la experiencia del empleado es parte de la estrategia real para contar con la marca empleadora y se construye desde adentro en el día a día. Reconocer al empleado como una persona, no solo como un cargo o como un indicador. Uy, o sea, me encanta porque, a ver, yo vengo mucho de la parte de Customer Experience, de poder acompañar esta parte. Es cómo sentimos al usuario, cómo lo podemos identificar, cómo lo podemos hacer sentir mejor. Pero yo les decía, en las estrategias de Customer Experience, lo voy a poner en este paralelo para que ustedes me ayuden a complementarlo desde Employee, ¿vale? Yo digo, desde la parte de Customer Experience, a veces solamente queremos medir por medir. Yo les decía que a veces eso se vuelve una adicción, el que estar midiendo todo el tiempo para poder escuchar al usuario, ¿no? Pero cuando tenemos, eso puede ser una estrategia, ¿no? Quiero medir, y me la paso midiendo sin saber a dónde voy, me la paso a medir para ver qué encuentro, ¿ok? Hay otra estrategia que me parece más eficiente dentro de Customer Experience, que es, en lugar de medir todo para ver qué encuentras, es tengo un objetivo y quiero ver, y necesito lograrlo y entonces voy a ver qué medir para lograr ese objetivo. Si trasladáramos esto desde un modelo de Employee Experience, ¿cómo sería, Paula? O sea, ¿cómo pudiéramos homologar esta visión? ¿Cuáles son los sesgos que tenemos al interno de las compañías que pareciera, ya vimos que no es, ¿no? Pero ¿cómo es la estrategia base? ¿Qué es lo que de pronto hacemos mal o cómo iniciamos mal la parte de Employee Experience? Yo te hablo un poquito de la estrategia, de cómo construir esa estrategia de experiencia del empleado en 7 pasos. Y cómo la construimos, y aquí voy a apoyarme en una imagen para que sea, yo soy muy visual. Okay. Los que han trabajado conmigo saben que soy absolutamente visual y se me facilitan mucho más las cosas así. Entonces, miren, una estrategia, y lo digo, no es un programa, es realmente una estrategia que va de la mano de la estrategia organizacional de la compañía. Lo primero es un propósito. El propósito de la compañía es identificar cuál es el propósito sobre experiencia, qué es lo que quiere, cuáles son los resultados que necesita de sus colaboradores para obtener esa estrategia de negocio. Entonces debe realmente entender el propósito y ya se los voy a mostrar el qué, el cómo y el qué se requiere en cada punto. Necesita luego conocer
a sus colaboradores. Y pasa en la realidad. Y he visto compañías, y ahí les cuento otra anécdota, he visto compañías que están generando presupuesto para todo su tema de sus colaboradores y no conoce la demografía, no sabe cuántas personas hay. La última demografía que tomó fue hace 5 años y resulta que ya toda su planta se profesionalizó, por ejemplo, o tomó la última foto, y esto pasa, tomó la última foto hace 3 años y hace 3 años el 70% eran mujeres y de pronto hoy ya no son mujeres y todavía sigue aplicando estrategias únicamente para cabezas de hogar, mujeres, y resulta que su población cambió. Entonces, se las muestro aquí en este resumen. Dame la siguiente. Bueno, mapear el mapa. Mapear es realmente crear un mapa, una ruta del colaborador, y es decir, ok, para esta compañía, ¿qué es importante? Estos 5 momentos: el momento de inicio, el momento de su vinculación, cuando llega y lo desarrollo, el momento de su retiro, cómo, o sea, yo pongo puntos como alfileres, de esas cabecitas que se utilizaban aquí en Colombia hace un tiempo, como punticos que marquen esa ruta, y yo le marco una ruta al colaborador. Es como un viaje. Muchos autores hablan de un viaje desde la antesala, cuando estás esperando tu avión, que se asemeja a cuando estás esperando como candidato a ingresar a una compañía, y cómo te estoy haciendo vivir eso. Miren, yo les voy a contar una experiencia real que tuvimos, y lo digo con nombre propio, en Nueva EPS, una empresa en la que participé muchos años, y llegaba mucha gente a hacer sus procesos de selección, y alguien levantó la mano y me dijo: qué interesante sería que cada persona se siente y encuentre su paquete de pruebas, sus exámenes, algo ordenado, y que no sea que llegue y entre un psicólogo repartiendo las hojas acá para que imagínate. Y esto es verdad. Mira, este joven que trabajaba conmigo se ideó una carpeta que se cerraba con un imán y abría y tenía un espacio, y adentro estaba la prueba, el lápiz, el tajalápiz, todo lo que necesitaba esa persona para contestar y para vivir ese momento. Como éramos una empresa de salud, le colocábamos un sachet de algo, de un de estos gel que sirven para limpiar las manos o algo así que le hiciera sentir un poco del propósito de la organización, y tenía un sticker que se le podía quitar y reutilizar, en donde le poníamos su nombre: señor Daniel Bullón, para tal cargo. Entonces, miren cómo se mejora la experiencia, que yo llego a una entrevista, me siento y veo una carpeta divinamente preparada para mí, con mi nombre en un logo pegadito, y la abro y encuentro todo lo que yo necesito. Y eso cambia la experiencia, eso ya me está vendiendo una percepción de diferente. Y encuentro el sachet y digo: oye, aquí se preocupan por mí realmente. Pero ese es un momento. Estás describiendo como el proceso de la venta, ¿no? Entonces aquí te muestro el producto y lo que vas a conseguir. El tema que vas a seguir ahora en tu línea de trabajo es: ¿y cómo hago eso sostenible más allá de la expectativa que te genero cuando llegas? ¿No? Claro que sí. Claro que sí, desde cómo te estoy conquistando desde el momento que llegas. O te hago esperar 1 hora, te cito una entrevista y te hago esperar 1 hora y no encuentran tu nombre en la portería y no puedes entrar, o no me percaté que venías en vehículo, en moto, en bicicleta, caminando, ¿cómo vas a ingresar a la compañía? Muchas cosas de esas son vivencia, pero volvamos al mapita para hacérselo más sencillo. Entonces, volvamos a la visual. Ahí es donde diseño, después de entender mi propósito, de conocer, de mapear, ahí diseño mi estrategia de experiencia del colaborador, la implemento, la mido y la ajusto y la integro, pero se los pongo más visual. Dame el segundo slide, por favor. Miren, no sé si lo alcanzan a ver mucho, pero resumido, son 7 pasos, aquí ven 6, porque el último es medir y ajustar lo que se tiene que volver a hacer. Primero, el qué. Cuando yo les hablaba de definir el propósito y alinearlo al negocio, ese es el primer paso. ¿Y eso qué es? Respondernos preguntas como directivos, como dueños de una organización, como líderes de talento humano, como líderes de área. ¿Qué resultados de negocio queremos lograr? Disminuir la retención, aumentar el engagement, aumentar temas de innovación, mejorar el servicio al cliente. ¿Qué quiero? ¿Cuáles son los resultados que quiero? Y eso me permite hacer una declaración. ¿Cómo declaro mi experiencia al cliente? La escribo, la declaro y estoy diciendo: ok, mi experiencia, mi
Mi declaración es ser una marca empleadora que resalte el tema de la experiencia, que aquí la gente pueda desarrollarse, que aquí la gente pueda opinar, que aquí la gente pueda innovar. En fin, eso es muy importante. ¿Qué más? ¿Cuál es el entregable? La declaración. El segundo paso. El segundo paso es conocer, escuchar y entender al colaborador. Yo no puedo solamente entender al colaborador a través de su jefe, que su jefe me cuente lo que está pasando en su área, porque ¿quiénes son los líderes? Seres humanos, con todas sus fortalezas y sus debilidades, y el líder cuenta lo que quiere contar y la otra parte se la calla, ¿sí? Porque somos seres humanos y porque es absolutamente normal. Entonces hay que ir al colaborador. Además, perdóname una cosa, pero el líder no siempre está frente al cañón. O sea, si estamos hablando de una operación, no sé, minera, planta o algo, ¿cuántas veces se dice que los líderes o el corporativo están en la suite y los que están allá realmente embarrándose los zapatos son los colaboradores? Y son los líderes los que muchas veces, con buenas intenciones, sobra decirlo, deciden qué es lo que su colaborador necesita y no están allá. Y si me lo permiten, voy a contar una anécdota chiquitita. Dale. Hace un tiempo estábamos entrenando a un equipo a nivel nacional. En fin, el cuento es que les hicieron un cambio de horario. Aquí en Perú se acostumbra que en provincia la hora del almuerzo era más larga, entonces la gente se iba 2 horas a almorzar a su casa y volvía por cercanía, etcétera, etcétera. En esta compañía decidieron que ya no se iban a almorzar, que iban a hacer como horario de corrido y que el tiempo que tenían de almuerzo se los facilitaban dentro del, no sé, kitchen de la oficina, el tema que sea. Pues resulta que súper lindos, armaron un kitchen espectacular, las mesas, en fin, súper chévere. Se les olvidó poner hornos microondas. Por lo tanto, la gente llevaba su comidita, pero le tocaba almorzar frío. Entonces, imagínense lo que es realmente estar atento a lo que está sucediendo. Hace una semana o algo, otra empresa que conocemos muy de cerca, que de verdad se lleva toda mi admiración, que tiene operarios, colaboradores en socavón. Cuando hablo de socavón es dentro de una mina, pusieron comedores dentro del socavón. Imagínense. Estamos hablando así de realmente pienso en el colaborador, ¿no? Le facilito la vida a ese colaborador. Ok, sí, definitivamente lo has dicho. Y no es ponerse, como se dice en Colombia, en los zapatos del otro. No, es acercarse a la realidad del otro. Hay cosas que para nosotros son súper fáciles. Y les voy a contar otra anécdota. Nosotros estábamos en un edificio y el otro edificio de la compañía era a unos 8 minutos en carro. Era muy fácil. Entonces, cuando citábamos las personas a este edificio, nos llegaban muy fácil porque estábamos justo al frente de una estación del Transmilenio, que es el transporte que se usa aquí en Bogotá. Entonces, llegaban muy fácil. Pero cuando citábamos a la CDB, que quedaba a 8 o 9 minutos en carro, pues la gente se me estaba demorando hasta 50 minutos en llegar allá y la gente ya no quería ir a esa sede. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué se demoran si están cerca? Salí, me subí con mi equipo de talento, de formación, de por qué la gente no estaba llegando allá. Hicimos la ruta de Transmilenio, es decir, tomamos el alimentador para los que están afuera, llega un Transmilenio que es el grandote, el carro grandote, y el alimentador es uno que recibe la gente y como que reparte en cada una. Lo que te acercan, exactamente. Vale. Pues resulta que llegaba la gente a la estación grande y mientras tomaba el alimentador y demás, y daba una curva y una cantidad de cosas, y estábamos citando a la gente a las 6 de la mañana. Las personas a las 6 de la mañana, calculen si se perdían 40 minutos de ese punto A a ese punto B, a qué horas tenía que salir la persona de su casa. Y entonces, si nos quedamos administrando desde el escritorio es maravilloso administrar, pero realmente, ¿qué está viviendo la gente? ¿Qué está viviendo el colaborador en su día a día? Cuento otra anécdota. Decíamos en un pueblo, una región de aquí de Colombia, pero porque la gente, si abrimos la oficina a tal hora y la cerramos a tal hora, porque dicen que
llegan muchas personas y se duplica y no hay quien atienda a tal hora dentro de la organización, hacia el mediodía. Pues resulta que en esa región, a las 8 de la mañana era perdido abrir una oficina. ¿Por qué? Porque la gente viajaba por chalupa, por unos barquitos pequeños a través del río para llegar a esa región, y esas chalupas no salían temprano, es decir, estaban arribando a las 10 de la mañana. Entonces, y nosotros abriendo a las 8 y cerrando a las 5, cuando realmente tu gran flujo era en otro momento. Entonces era en otro momento. Claro. Pero ¿cómo se vive eso? Acercándose a la realidad de cada colaborador y de cada punto. Regreso a la estrategia. Regreso a la estrategia. ¿Nos quedamos en qué punto, Daniel? En el 2, ¿cierto? En el de conocer, escuchar y entender al colaborador. Sí. Entonces, ¿cómo lo escucho? Con encuestas, con focos grupales, con entrevistas, con observación directa, lo del baño que yo les conté. Eso es afinar los oídos. Y si bien uno no puede escuchar o darle crédito a todo lo que escucho en un pasillo, hay cosas tangibles que te están dejando ver que hay un problema, que hay un dolor, que hay una falencia en alguna parte de la organización. ¿Cuál es el entregable de ese segundo paso? El mapa de percepciones y los puntos de dolor. Si yo ya declaré que quiero como compañía y si yo voy y escucho a mi colaborador, conozco la realidad, voy a tener un mapa de percepciones y saber qué le está doliendo y en dónde está doliendo. Un área en donde rota mucho las personas. ¿Qué pasa? No entienden el proceso, el líder no es. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la otra no rota y por qué esta sí? ¿Qué puede estar pasando? El tercer paso de la estrategia es mapear el viaje del empleado. Es decir, identificar esos momentos que me importan como organización. ¿Cuántos momentos tiene generalmente un mapa para que esto fluya? 5, 6. Más de 6, ya o 10 momentos, 20 momentos, no te va a permitir hacer mediciones y te va a dispersar totalmente tu atención. Entonces, ¿cuáles son esos momentos que yo recomiendo? El momento de la atracción del colaborador, su vinculación cuando llega, cuando lo recibo, Paola, Dani y todos los que están conectados, cómo lo acompaño en su día a día, ese es su tercer momento, cómo lo desarrollo, cómo lo acompaño, cómo le facilito sus procesos y su vida diaria, cómo hago que las cosas las entienda, dónde están las herramientas, dónde están los procesos, quién es su jefe, a quién le reporta, que entienda todo eso. Y quinto, su momento de salida. Unos pueden elegir otros pueden quitar alguno, pero para mí esos momentos son los que son importantes. ¿Y qué se hace con eso? ¿Cuál es el entregable? Una visual de la ruta. Una visual, es tener como una tarjeta en donde yo marco al colaborador y le digo, estos son sus puntos y aquí es donde voy a poner toda mi energía. Luego, ¿qué hago? Llego al quinto paso, que es diseñar la experiencia ideal, que es ajustar temas de liderazgo, revisar si la cultura es coherente, porque yo puedo estar declarando unas cosas divinas en mi cultura y resulta que esa cultura no es la que necesita la organización. Recuerden, no hay empresas sin cultura, hay culturas que son adecuadas o inadecuadas para una organización o para su estrategia. Ajusto tecnología y procesos, reviso los espacios de trabajo, ¿tienen luz? ¿Tienen iluminación normal? ¿Son fácil de acceso? ¿Hay un baño nada más? ¿Tienen frío? ¿Cómo? ¿Tienen frío? ¿El baño está cerca? O hay un baño, hay 3 baños para mujeres y un baño para hombres y resulta que es una población masculina. Eso pasa. Y de ahí debe salir un prototipo de la experiencia. ¿Cómo sería ese prototipo de la experiencia para mi compañía? El quinto paso es ya implementar acciones concretas. ¿Cómo? Priorizando, redefiniendo, eliminando cosas que no sirven, fortaleciendo, creando. Por ejemplo, algo que crea mucho es tener un modelo de bienestar claro, que reparta, que esté en todos los puntos. También si tenemos tiempo, les muestro la metodología de bienestar que ha funcionado también para estos escenarios. De aquí, ¿qué debe salir? Un cronograma con indicadores claros para hacerle seguimiento. El sexto paso es medir acciones. ¿Y cómo se miden las acciones? No si hice o si no hice, no si vino el 100% o solamente el 80% de las personas, no, se mide con los indicadores. Entonces, ¿cuál fue la tasa de rotación voluntaria? ¿Cuál es ese índice de bienestar? ¿Cuál es la productividad? ¿Cómo estuvo el desempeño? ¿Cómo está el ausentismo?
los tiempos promedio de permanencia de una persona. Acuérdense que no todo va en una bolsa. Cuando yo digo me rotó o no me rotó la gente, no, me rotó ¿cuándo? ¿En el primer mes? Esa es una medida, porque entonces ahí reviso qué hizo que saliera corriendo. Claro, ¿qué pasó con el proceso de selección? ¿Me equivoqué o es que el jefe no me está ayudando a recibir la gente bien? ¿Rotó prematuramente? ¿Cuánto es prematuro? Para una compañía prematuro puede ser 3 meses, para otra puede ser 6 meses. Para mí, en mi metodología y en la que he utilizado, prematuro son 6 meses. Una persona que tú le inviertas y se te vaya antes de 6 meses, se te está yendo prematuramente. Entonces, fíjense cómo cada medida se subdivide para entender y podemos bajar tan profundo como queramos. Por ejemplo, está rotando la gente que seleccionó el psicólogo Pepe, o está rotando la gente que está llegando al área X, o está rotando, ¿quién está rotando? ¿Quién está rotando? Eso me permite realmente ir midiendo y hacer un comparativo mes a mes. ¿Cómo voy? Si mido hoy y mido en 6 meses, no me va a funcionar. La experiencia es como dijo Paola al inicio, todo el tiempo, todo el día está poniendo uno la mirada y el foco en. Y al final, ajusto, mido y reinicio. Esta es la metodología que hemos aplicado en las organizaciones donde hemos estado. Tenemos casos de éxito, tengo 7 casos de éxito de alumnos míos que han asistido a las maestrías en Universidad Externada, Universidad Rosario y Universidad Sur Colombiana, que han implementado estos modelos en sus organizaciones y me cuentan y nos dicen, venga, esto sí funciona. Es sencillo, es tener una lógica y que esto sea de co-creación. Si se para recursos humanos a decir por dónde, no lo logra. Tiene que ser entre todos. Yo quiero aterrizar unas cosillas importantes que han surgido entre líneas, ¿va? Y es, por supuesto, que tenemos que tener súper claro el para dónde vamos, ¿no? En Colombia, bueno, los que saben, ¿no? Decimos que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, entonces como que aquí no es como que vengo a trabajar y ya, sin sentido, o sea, darle un sentido. Y después el cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ese para dónde vamos tiene que ver con, gracias lo que están poniendo ahí, y es como ese concepto de empatía también. Yo decía un poco más arriba que las empresas no contratan bulto con manos para que vayan a trabajar, contratan el paquete completo, y ese paquete completo hoy en día tiene corazón, tiene miedo, tiene ilusiones. Aquí en Perú el irse a surfear, así sea invierno y te mueras de frío, es lo máximo y es súper cool. Entonces es como que yo tenga tiempo. Entonces, ponerse en los zapatos del otro y caminar en sus zapatos es realmente entender y tratar al otro como necesita ser tratado. Y eso tiene que ver entonces con lo que dices, Nancy, de el cómo, ¿no? Tenemos ese propósito, ¿cómo vamos a hacerlo sostenible dentro de la organización? ¿Cómo vamos a hacer que esté permanente a lo largo de toda la experiencia? Ojo con la palabra, la permanencia del colaborador, ¿no? No es cuando llegaste y cuando te vas porque quiero que hables bien de nosotros, ¿ok? Y lo otro, que aquí voy a abrir un poco de reflexión, no me gusta decir la palabra discusión, para mí la discusión te pone como en guardia y no quiero poner a nadie en guardia, es, ojo, el rol del líder es fundamental, insisto, es clave que esto no sea una gestión estratégica de recursos humanos y que por ahí midan a recursos humanos de, oye, ¿cuánta gente te rotó? Bla, 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 cómo salimos en el offboarding, etcétera, etcétera. No. El rol del líder es fundamental. ¿Y qué hacemos con el colaborador? Porque es que algo que a mí, y se los decía en una de nuestras reuniones previas, que me da, insisto, me da carranchín, escozor, o sea, me da impotencia y frustración, es, ok, ¿quién dijo que ser líder es fácil? ¿Y quién dijo que el líder no tenga una responsabilidad muchísimo mayor? El efecto del líder es absolutamente multiplicador y eso lo sabemos todos. Pero como colaboradores sumamos. ¿Dónde queda entonces ese colaborador con esos espacios donde él pueda ir diciendo lo que está sintiendo, cómo la está pasando? Oye, tengo demasiada carga de trabajo. Oye, no me mandan la información a tiempo. Oye, me citan a reuniones que no tienen sentido. ¿Dónde está ese rol desde este accountability del colaborador de hazte cargo tú también de tu experiencia dentro de la compañía? Has traído una cosa interesantísima y se llama feedback. ¡Ay, feedback. Retroalimentación. Mira,
Si no se encaja y si solamente se piensa el feedback desde jefe, colaborador, y no se generan esos espacios en donde él puede levantar la mano y decir, me falta esto, necesito esto, o si para hacerlo necesito esperar a mi momento de sentada de feedback de cada 3 meses o de cada 2 meses, esto no funciona. O sea, esto debe ser una conversación constante entre jefes, colaboradores, en sus reuniones. Los equipos se deben reunir y no son unas reuniones extensas, pero deben tener una dinámica de escucharse, de saber qué está faltando, de saber qué está doliendo. Entonces te la respondo y se llama feedback. El feedback, aunque viene muchos años sonando en este tema de talento humano, todavía hay personalidades que no aceptan y que no entienden el feedback como un proceso de ganar. Eso es como cuando te hacen una auditoría. Todo el mundo le tiene miedo a la auditoría y uno dice, no, la auditoría es un espacio para que un externo venga y me diga qué me está faltando, qué me está sobrando y qué debo ajustar. Así mismo debemos vivir el feedback. Pero entran otras cosas, Pau, y el tema de inteligencia emocional del jefe, de lo que quiere el líder escuchar, de que no le pueden decir, esto te falta, jefe, o sería mejor si me apoyaras con esto. Eso necesita un espacio largo. Yo quiero, perdón. Aquí yo soy como la que boicotea. Vuelvo a boicotear porque el feedback es fundamental. Y si yo les contara de verdad cuántas veces, o sea, es que todo el mundo dice como, ay, feedback, pues obvio, ¿cómo no vamos a tener feedback dentro de las empresas, no? ¿No? Y incluso hay muchas metodologías que ya uno hasta las puede recitar. En fin, si yo les dijera cuántas veces nos llaman a nosotros en DoIT a que entrenemos en conversaciones difíciles. A mí me gusta decirle al feedback conversaciones difíciles porque literal a ti te dicen, oye, necesito conversar contigo y lo primero que sientes es pánico y ganas de salir corriendo. O sea, chévere no es. Por lo tanto, lo evitas. ¿Ok? Si les contara cuántas veces nos llaman a que entrenemos a la gente, y a mí me encanta el espacio y me encanta que piensen en nosotros para eso, porque es que es ese feedback que tiene que ver con el dar, pedir y recibir. Si no estamos abiertos a recibir, el darlo va a ser súper difícil. Y si no estamos conscientes de ese pedirlo sin que sea el líder el que nos lo tiene que dar y que sea el que propicia el momento, no evaluación de desempeño, team, mitad de año, fin de año, sino que sea un tema realmente cultural dentro de la compañía, pues entonces no vamos a lograr que realmente nos podamos enriquecer de lo que está pasando. Entonces, ese salir a pedirlo constantemente ya da, y aquí redondeo mi idea, un elemento o un ingrediente clave a este rol fundamental del colaborador de hazte cargo tú también de tu desarrollo, lo que sea, de tu experiencia dentro de la empresa. Sé tú también el que está comunicando lo que está pasando. Claro, yo le llamo conversaciones de valor, porque son lo que realmente le da valor a entender voy por el camino que es o estoy un poco desfasado. Claro que sí, el colaborador, y es que nosotros como líderes también somos colaboradores de la compañía y también estamos llamados a expresar lo que nos está faltando, a pedir lo que nos está faltando. ¿Quiénes son los llamados a mejorar un proceso? El que está, como tú dijiste hace un momento, al frente del cañón, el que entiende que ese proceso está torcido o está derecho. No es el ingeniero, es el que está allá abajo en la obra entendiendo que la columna le está quedando torcida. Entonces, es ahí, es una gran responsabilidad de también ser colaborador dentro de una organización. Yo estoy así como expectante, sorprendido. He aprendido muchísimo hoy, Nancy, Pau. Superaron expectativas, yo dije, bueno, ya de por sí, por toda la experiencia que tienen, pero creo que esto da hasta inclusive para un taller, ¿saben? Las escucho y digo, hay muchas cosas que pulieron, que afinaron y dijo, oye, hagamos un workshop ahora próximamente, igual para toda la comunidad, para todos los chismosos. Será muy interesante porque, a ver, vayamos recapitulando un poquito. O sea, primero hablamos, nos decía Pau, qué es y qué no es, ¿no? Ahí jugamos para entender qué es, qué no es, y creo que ahí podemos profundizar más esa conversación porque habrá muchos que desde sus roles, desde sus áreas, desde sus perfiles dirán, no, la yoga de los miércoles sí es customer, ¿no? Entonces, pero habrá que entender el contexto, ¿no? Siempre creo que toda la parte de employee y de customer tiene que haber un contexto. Creo que, como cualquier cosa en la vida, no hay verdades absolutas, hay que personalizar la conversación conforme la empresa y el usuario, ¿no? O el colaborador. Y de ahí
y yo me quedé en verdad embobado de escuchar, pero quisiera recuperar algunos de los comentarios que decían, porque hubo una parte muy, muy bonita que decían, cuando hablábamos de las historias de terror, comentaban muy al inicio un caso en el que nos decían que se le hizo un ajuste de sueldo a un colaborador y que decía que eso no era suficiente, que eso no era como lo adecuado. Nos decía Beatriz, dice, un amigo le dio la noticia de ascenso salarial a una chica millennial, y esta es la parte que quiero profundizar un poquito con ustedes, la parte generacional. Su respuesta fue que no le parecía suficiente ese aumento, es decir, el jefe quería cuidarla, es decir, el jefe quiere cuidarla, valorarla, retenerla, pero pareciera que para algunos de ellos nunca nada es suficiente. Entonces, sé que ustedes han visto diferentes generaciones. Ahorita abordaron la conversación hacia qué es, qué no es, hacia la metodología, cómo poderla implementar. Luego hablamos de la personalización, cómo justamente se puede ir viendo. Luego Pau nos decía, oye, no solamente la metodología, también es el liderazgo. Me encanta, o sea, la estructura de cómo se ir desarrollando. Pero quisiera ir un poquito hacia la parte de las historias también generacionales, porque naturalmente ha ido cambiando, ¿no? Y en los comentarios que nos compartían, vemos eso, ¿no? Se empieza a notar mucho la expectativa generacional de qué es lo que yo quiero y qué es lo que se está buscando, ¿no? Entonces, ahí acompañado precisamente de un buen liderazgo, eso creo que puede ayudar muchísimo a que las nuevas generaciones, también Beatriz nos decía, esa es una delgada línea para estas nuevas generaciones, la interpretación de armonía y el respeto es muy amplio, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué han vivido ustedes de cerca en esta parte? Ya no, para seguir abordando, pero en esa dirección. ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones? ¿Qué historias se han visto? ¿Cómo las motivamos? Y al mismo tiempo, ¿cómo logramos hacer match con, con la parte del equipo, ¿no? Yo les cuento súper rápido mi experiencia y doy paso a que me cuenten ustedes, ¿no? Yo tuve la oportunidad precisamente de trabajar en Bogotá, en Rappi en su momento, llevar el equipo de Customer Service, y algo que veíamos muy interesante era, pues es una Rappi, pues, y más, siempre ha sido una empresa muy demandante en temas de actividad y el crecimiento que traía, imagínense, del 16, 19, donde Rappi crecía a una locura, el nivel de tickets era impresionante, y buscaba mucho conectar con el equipo. De mi parte era, imagínate, hacíamos hackatones, tiquetones le llamábamos, y era quedarnos los viernes, yo llegaba los viernes a las 8 de la mañana y me salía el sábado a las 8 de la mañana, nos quedábamos 24 horas haciendo campañas, pero era yo con el equipo, ahí sí es yo con el equipo y es como ven, y a mí me veían agilizando tickets, gestionando para poderlos impulsar, ¿no? Y traíamos las tradicionales pizzas para motivarse, pero era también el cómo como equipo hacíamos un plan de venga, vamos a sentarnos. Y ya era una rutina que duró como 3 meses. Cada 8 días era estar buscando impulsarlos, ¿no? Y quién se podía hacer horas extras, quién podía ayudar, quién podía impulsar toda esta mirada. Pero había mucho que conectaba. Y ahí recuperó la parte de la generación. O sea, y me decían los chicos, dices que contigo, tú estás aquí al lado de mí y estamos superando, lo estamos haciendo, no me estás mandando, estás en tu casa, ¿no? Imagínate las historias de los fines de semana. Luego los domingos ahí también había el único en la oficina trabajando con ellos, ¿no? Pero entonces, bueno, la parte generacional es muy importante, ¿no? Y son lo que viene a construir ahora las nuevas empresas. Las startups justamente se manejan de una forma muy diferente a un corporativo. ¿Cómo han visto esa mirada? O sea, ¿qué tanto ha impactado esta metodología y este liderazgo que nos compartía Nancy, nos compartía Pau, frente a las nuevas generaciones? ¿Cómo ha ido cambiando? Bueno, en mi experiencia el tema de las nuevas generaciones está llamando a voces tiempo libre. Las nuevas generaciones, ese cuento de las vacaciones de 15 días al año que manejamos en Colombia y que estamos como en la media de los días que se dan de vacaciones en Sudamérica. En Perú es un mes, por si acaso. Sí, ¿cuánto es? Allá es un mes, ¿no? Allá son. Imagínate. Por eso, por la comida y por los días de vacaciones te quedaste, ya. Puedes dejar todo lo que te comiste. Y en México son 5 días, imaginen eso, pero bueno. En México sí tienen sí, imagínense. Bueno, ya se cambió la ley, ya va mejorando, pero son 5 días de base. Bueno, imagínense la diferencia que se ve en este aspecto. Entonces, sí, las nuevas generaciones, pero hay una cosa en común que yo te diría que se ve en todo y es el tema de propósito. Cuando yo siento conexión
de mi propósito de vida personal, de lo que yo quiero ser, con la organización a la que yo pertenezco, ahí hay un match que pesa. Les voy a poner un ejemplo. Si yo soy una persona amante de los animales, súper cuidadora de la naturaleza, que mi propósito de vida va mucho enfocado en el tema del verde, de los recursos y demás, pues ¿será que podré trabajar en una compañía de explotación minera o de alguna cosa que no tenga la práctica necesaria? Pues ahí se desvirtúan los propósitos, ¿sí? Entonces debe haber un propósito de vida que conecte con el propósito organizacional. Que sí hay diferencias en las generaciones, por supuesto que hay diferencias en las generaciones y debo comprenderlos y debo entenderlos. Mire, historia real, un grupo de colaboradores de tecnología. El proyecto no avanzaba, se le ponía el director de proyecto cada rato y no avanzaba. Y viene una persona de más de 60 años a liderar ese proyecto y les dijo, el problema no está en la gente. El problema es que los que han venido quieren que se conecten con cámara prendida, que entren a la hora X, que entren a la hora Y. Estas generaciones y estas profesiones manejan más sus tiempos y se maneja más un espacio por resultados que por hora puesto de trabajo. Entonces hay que empezar a entender cuáles son las dinámicas, cuáles son las formas. No se trata de que se le permita a una persona conectarse a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana para trabajar, porque eso iría en contra de su bienestar, pero hay que ser flexibles. Los tiempos, que un colaborador pida el día de su cumpleaños o que pida ese puente para algo, ¿por qué no se negocia? ¿Qué dice que no se puede negociar? Que tenemos tiempos de logueo, cosas que no se puede, pero hoy tú, mañana yo y luego Paola, y los tres rotamos, pero es equilibrio, es escucharlos. Pero esta es como mi experiencia un poco en el tema generacional. Voy yo. Y yo quiero decir algo súper concreto, y es importantísimo partir de la base. Los que me conocen dirán, ay, ahí está Paola otra vez con sus frases célebres, con que no se trata de quién está bien o quién está mal, cuál generación está o trabaja adecuadamente y cuál no. O sea, primero tenemos que quitarnos ese sesgo, porque mucho de lo que pasa con las generaciones, ya los que tenemos un poco más de edad, incluso más que yo no soy de las chiquillas, pero en fin, pues dicen como que, ¡ay, qué difícil es trabajar con esta gente! No quieren trabajar y se frustran y permiso, o sea, sorry, si ya los estás viendo desde ahí, ya estás mal porque de verdad no lo vas a disfrutar, lo vas a padecer, y este mundo no está para padecerlo. Entonces, no es desde la negatividad, no es desde quién está bien o quién está mal. Lo que sí es, y tiene que ver, y aquí quiero como invitar nuevamente a incomodarnos un poco, porque es que realmente lo cómodo sería seguir haciendo más de lo mismo, entonces adáptate de esta forma, bla, 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 y si no te gusta, pues chao, te vas, ahí está la puerta, punto. Está en, oye, ¿qué necesita ese otro? Y por ahí alguien decía ahorita en un mensaje que el líder también es colaborador. Entonces, fíjense, necesitamos tener esas dos caras de la moneda, llámense en términos de generaciones. ¿Qué necesita y qué espera esta generación? ¿Qué necesita y qué espera esta generación? Y tener la apertura, ¿por qué no decirlo? El desafío de decir, voy a darte lo que tú necesitas. O sea, me voy a ajustar. En otras palabras, y en concreto, es otra manera de ver la empatía. Y es trata al otro como él necesita y le gusta ser tratado. Un ejemplo súper sencillo. Si mi jefe es, hace micromanagement y el pata, bueno, pero decimos pata, el señor le encanta estar al tanto de todo y qué controlador y todo, quiere estar en copia de todos los correos, pues ¿qué te quita ponerlo en copia del correo? A la larga, el que va a tener una bandeja de correo llenas es él, no tú. O sea, ¿cuál es tu rollo? No te desgastes diciendo, ay, ¿qué tal este pata que no me deja ni respirar? Por el otro lado, tenemos a esta generación que quiere irse a surfear y entonces yo le digo, ok, listo, vas a surfear siempre y cuando, ¿me hago entender? Entonces es esta doble cara de la moneda. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo para poder realmente tratarte como tú necesitas que te trate? Ahí está el secreto de que la relación entre las generaciones fluya. Ahí está. Y yo le adicionaría algo y es, Daniel decía hace un momento la historia de que le suben el salario y la chica todavía queda inconforme. ¿Cuánto tiempo le dura la alegría a un colaborador de su aumento de salario?
¿Cuánto tiempo? Pues resulta que le dura en lo que tarda en enterarse cuánto le subieron al de al lado. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿cuál es la palabra clave aquí con lo que acaba de decir Paola? Equilibrio, equidad. Si voy a ofrecer algo a alguien, yo no te puedo ofrecer a ti el 20 y a ti el 50. Yo ofrezco el 30, pero te doy la diferencia en el KPI o en el indicador que le vas a poner de más al resultado de tu trabajo. Pero la equidad, si la gente no ve equidad, y eso lo ve uno desde chiquito, cuando ve que a mí no me pasó, tuve unos padres muy equitativos y somos 2 hermanos, y el plato era igual para todos y las cosas eran muy iguales para todos, pero cuando uno se ve, y hay familias en que le ponen el moño rojo a una y al otro no lo ponen, y yo, ¿por qué no tengo el moño rojo? Y eso pasa en las organizaciones. La gente se da cuenta de las preferencias del jefe. La gente se da cuenta cuando tu voz no es escuchada, cuando no te dan, cuando al otro sí le dan y a mí no dan. Y eso es lo que mata la confianza. Eso es lo que pierde totalmente la credibilidad de un programa en una organización. Y mira que acabas de decir algo clave, porque no se trata de si tus papás fueron, aquí ya no le metimos al rancho a Nancy, papás fueron o no equitativos, pudieron ponerles a los 2 el mismo plato de sopa, pero resulta que a tu hermano no le gustaba la sopa o dijo está demasiado caliente. ¿Qué les pasa a estos papás que no saben que es que si yo tomo la sopa tan caliente me voy a quemar y a mí no me gusta como a Nancy? Entonces vuelve al punto inicial con el que arrancamos. Experiencia del colaborador tiene que ver con la percepción del colaborador. Por eso supuesto. Es que hay que estar tan cerca, porque cada uno la piensa y la siente distinto. Por supuesto. Y asegurar la base, que por lo menos todos tienen la base. Y ahí cada uno va soltando y va expresando de acuerdo a su propia vivencia, costumbres, historia, gustos. Exactamente. Yo me quedo a lo que dicen de la parte generacional con empatía y propósito. Porque, por ejemplo, yo que digo, estoy un poquito en medio, millennial, 30 y algo, yo todavía soy como muy obsesivo con los tiempos y con lograr metas. Eres un chivolo, díganme acá. Pero bueno, entonces, yo por ejemplo soy mucho de cabeza en mis equipos, pobrecitos, o sea, así es como que los saturo, los presiono, Daniel trabaja todo el tiempo a deshoras y es como, ay, Daniel. Pero yo a veces, y he trabajado con perfiles de diferentes tipos y a veces, pues para lograr resultados, a veces uno tiene que dar más, ¿no? Yo tengo esa frase de hacer más que todo tu trabajo te puede dar más que todo tu trabajo, ¿no? O ese pequeño adicional, ¿no? Entonces, uno tiene que esforzarse, tiene que dar más, tiene que lograr resultados y bueno. De ahí mi pasión por la parte del tema comercial, de cómo impulsar precisamente lograr las metas. No luego escuché alguna vez un podcast que decía, necesitas en la parte comercial alguien que sea un obsesivo, desquiciado y que no pare para que la empresa no pare tampoco, ¿no? Pero luego al interno, ¿cómo está? Bueno, pero ahí donde conecto lo que dice, ¿no? Propósito con empatía, porque entonces puedo yo traer metas muy agresivas, mucho de lograr, que puede que salga del performance, del horario natural, pero si está conectado con el propósito, se puede impulsar y buscar cómo equilibrarlo, ¿no? Por otro lado, también respetar, oye, si mi propósito en esta etapa de mi vida justamente no es crecer, sino quiero estabilidad, bueno, perfecto, entonces también te impulso para que no te voy a quizás pedir de más, no te voy a esforzar más, pero vas a seguir creciendo y te vas a poder seguir desarrollando para poder tener un ecosistema. Pero bueno, que quiero empezar a ir cerrando, Pau, Nancy, con una pregunta. A ver, nuestro episodio se llama Lo que callamos los colaboradores, todo bien, jefe, y otras mentiras. Entonces, a partir de lo que hemos hablado, ya vimos la metodología, vemos el liderazgo, vimos la empatía, ¿por qué entonces, cuáles serían los consejos con lo que cerrarían cada una de ustedes para que dejemos de todo bien, jefe, y poder ir hacia una parte mucho más empática, mucho más de propósito, impulsar el IX? ¿Cómo les gustaría cerrar esta parte? Adelante. Me gusta. Bueno, es valiosísimo generar espacios de confianza. Y hay una cosa que se llama seguridad psicológica. La seguridad psicológica va más allá y es ese espacio en donde yo puedo expresar con respeto, con tranquilidad, sin miedo, lo que me falta, lo que me sobra o lo que necesito. Y puedo proponer también hacer las cosas de manera diferente.
Cuando hay espacios en donde esa seguridad psicológica no se vive, es decir, se vive bajo el miedo, bajo el terror de equivocarme, y entonces tengo que meter el error debajo de la alfombra porque qué susto decirlo, eso no va a permitir que se innove, que se cambie, pero eso depende mucho de la madurez emocional y de la inteligencia emocional de los líderes. Entonces, mi consejo para cerrar sería, debemos trabajar mucho en la seguridad psicológica, en abrir espacios de escucha, en entender que todos somos seres humanos, con fortalezas, con falencias, con debilidades, con historias, y que para ser líder no solamente se necesita el cartoncito colgado o el carnet que diga, sino también desarrollar unas habilidades. Y hoy en día, habilidades desde lo digital, desde dirigir equipos de manera remota, desde no perder la empatía. Quienes me conocen, yo creo que saben que, y si están por acá, que no pierdo la paciencia con pequeñeces, no me complico la vida. Y cada persona que trabaja en mi equipo de trabajo, en mis equipos de desarrollo, tienen la posibilidad de hablar con el gerente, con el jefe, con el vicepresidente. No soy de los líderes que, ojo, nadie suba, nadie abra. No, porque eso es precisamente impulsar, y eso se llama seguridad psicológica. Yo diría que por ahí es el camino. Y hay unas frases que me encantan, que las voy a colocar ahí, es: los clientes no son lo primero, los empleados son lo primero. Si cuidas tus empleados, ellos cuidarán a tus clientes. Hay otra que me encanta, y es que los empleados felices no solamente trabajan mejor, también hacen que sus compañeros y clientes sean más felices. No hay cosa más harta que un compañero amargado, porque nada le gusta, nada apoya. Nada, se cuelgan los trufos y reparten las culpas, pero de eso hay en todo lado. Cuida a tus empleados como si fueran tus mejores clientes. Las organizaciones que aprenden a poner a las personas en el centro serán las que lideran el futuro. Y por último, el compromiso de los empleados nace cuando sienten que su voz es escuchada y su trabajo tiene algún propósito. Algo así de cómo voy yo aquí dentro de esta organización. Wow, me encantó este cierre. No lo quiero decir. Claro. Adelante, Paola, sorpréndenos. Desde la seguridad psicológica y en línea con eso, yo lo pondría como una frase clave, y es que la persona pueda y tenga la tranquilidad de mostrarse vulnerable dentro de la organización sin el temor de ser vulnerado. Así de sencillo. Eso. Imagínate. Me encanta. Otra va, y esta ya va para los colaboradores como tal, porque finalmente somos los que queremos la experiencia, y es, oye, pues atrévete, es que realmente es un acto de valentía, atrévete e incomódate a salir a decir y a comunicar. Lo que te pasa, arranca por ti, lo que te pasa a ti, basta con que tú lo digas para que ya estés mostrando lo que está pasando en el grueso de la población, en los que no se atreven. Y lo último, cuidémonos y cuídense de, ayer se los decía y se mataron de la risa, dicen aquí en Perú, se murieron de la risa en Colombia. Cuidado con aquellos que puedan llegar a sentir algo como, así como aquí hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Esa actitud mata y destroza cualquier espacio, cualquier cultura. Es eso. Ay, Dios. Se quedó en suspenso la conversación. No, pues, en verdad, Pau, Nancy, un placer compartir con ustedes. Me gustaría también aquí, vamos a poner sus puntos de cómo podemos contactarlas, cómo podemos estar con ustedes. Les traemos también una sorpresa, un regalo ahí por parte del equipo de Pau, donde pueden también descargar un ebook para que puedan aprender a cómo expresarse de manera más clara, concreta y convincente, usando un lenguaje poderoso. O sea, la parte de ser vulnerable... Uy, no, o sea, le haces eso a un jefe regularmente de mi generación para arriba y es como yo que me voy a mostrar vulnerable ante alguien, ¿no? O sea, la idea es que pasen las cosas, ¿no? Y eso se logra cerrando filas, ¿no? Entonces, bueno, aquí les ponemos los puntos de contacto de Pau, de Nancy, para que puedan seguir platicando con ellas, síganos en redes sociales, en LinkedIn, ambas referentes de toda la parte de Employee Experience. Seguramente tendremos una siguiente parte, como les decía, podemos hacer un workshop, algo mucho más práctico para todos, y descargan este ebook para que también puedan conocer un poquito más acerca de comunicarnos. Yo cerraría con esa parte. Nos encanta el chisme, nos encanta, pero hay que hacer un chisme bueno, un chisme claro. Con sentido. Con sentido. O sea, y aquí la premisa fue, el consentido es que
nos prestamos, vamos hasta donde nos dejen, ¿no? O sea, estamos realmente dando nuestro consentimiento para mandarnos con todo. Y así fue. Exactamente. Así es, Nancy, con Risol. Pau, un placer tenerlos. Sí. Adelante, Nancy, termina. No, dale tú, dale. No, pues nada más agradecerles el espacio, en verdad muy emocionado por poder compartir. Recuerden que este espacio es para todos, para poder sumar espacios de valor donde podemos sumar y desde la parte desde cómo lo vivimos, y eso es lo que estamos buscando en esos espacios que impulsamos con Chisme con Sentido, impulsados por Risol, que a Risol también le encanta el chisme, entonces felices de estar aquí con ustedes, seguramente nos volveremos a ver en otro episodio, y no queda más que agradecerles a ustedes y a todos los que nos han compartido. Súper bonito ver la participación de todos ustedes, la participación de todo el público. Fue una emisión muy dinámica, entonces felices de estarlos leyendo y vamos por la segunda parte. Muchas gracias por ustedes. Gracias, Daniel. Gracias, Paula. Gracias. Un abrazote. Gracias. Un abrazote a todos.